Le damos paso entonces a la profesora Adriana. Muchísimas gracias y gracias a los estudiantes por invitarme. Espero poder cumplir las expectativas o aportar, ¿verdad?, en la discusión. Yo me basé un poco en el proceso estructural de América Latina, ¿verdad?, desde la teoría de la dependencia, para tratar de entender esta relación entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina, ¿verdad?, la particularidad de América Latina como zona periférica, y su relación con Centroamérica, ahora periferia de la periferia, para tratar de entender, digamos, cómo el proceso sociohistórico, ¿verdad?, es un proceso estructural que conlleva una serie de elementos, ¿verdad?, que nos tiene al día de hoy nuevamente negociando con el Fondo Monetario Internacional y comprendiendo todo el preámbulo que hace el profesor, ¿verdad?, sobre el Fondo Monetario, cómo surge, cómo ha operado a nivel mundial, su intencionalidad política del Fondo Monetario Internacional y digámoslo así, la relación de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en los años 80, ¿verdad?, que fue el periodo de mayor incidencia, ¿verdad?, que coloca los programas de ajuste estructural y pues la política neoliberal que conocemos al día de hoy, 40 años de neoliberalismo, en el cual se repite una y otra vez los elementos que ha venido presentando el profesor, la promesa del desarrollo, la promesa del avance, pues nunca llegó, y eso también ha provocado pues fuertes rebeliones en América Latina, ¿verdad? El neoliberalismo en nuestra región tiene varias etapas, ¿verdad? Una fuerte crisis a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con rebeliones importantes. Bueno, como lo mencionaba, Argentina fue una eh, de los países, ¿verdad?, donde los sectores populares y la clase trabajadora empiezan a cuestionar directamente el proyecto hegemónico neoliberal, ¿verdad?, donde renuncia de la Rúa, y de la Rúa tres más, después de la Rúa, luego Bolivia, luego vemos Ecuador, ¿verdad? El mismo Chile con los estudiantes, con los pingüinos, ¿verdad?, a inicios del siglo XXI, cuestionando la educación privada en su país, ¿verdad?, al día de hoy. Bueno, esto implicó un revisionismo del mismo neoliberalismo, ¿verdad?, lo cual implicó, por ejemplo, desde la política social, entendiéndola desde el trabajo social, la implementación de una serie de programas llamados transferencias monetarias condicionadas, que se vienen a proliferar en América Latina como parte de la incorporación de esas demandas, que le da cierto revisionismo, ¿verdad?, en gobiernos progresistas al neoliberalismo, y que el fracaso de esos gobiernos progresistas pues retorna gobiernos más de derecha, ¿verdad?, y un nuevo retroceso respecto a ese tipo de política social que se gesta en el siglo XXI como producto del cuestionamiento al neoliberalismo, en el cual gestó estas rebeliones. Entonces voy a tratar de hacer ese contexto, enfatizando en la parte social. Entonces inicio con Mafalda, en honor a Quino, el fallecimiento de Quino en nuestra región latinoamericana, una gran pérdida. Entonces, yo traté como el neoliberalismo, el Fondo Monetario y los derechos humanos, ¿verdad?, la famosa trampa de la deuda. Y bueno, la caricatura de Mafalda es donde Mafalda está discutiendo con la mamá, ¿verdad?, y la mamá al final le dice, ¿verdad?, Mafalda le dice que ella no va a recoger nada porque ella es un presidente, y la mamá le dice, bueno, que ella es el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Entonces Mafalda tiene que recoger el, el uniforme, ¿verdad?, que la mamá le estaba pidiendo. Entonces es una representación simbólica de Quino, ¿verdad?, de esa relación frente a América Latina, frente a los organismos internacionales como lo es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, y que la historia pues nos deja ver su praxis, su accionar en nuestra región. Bueno, entonces acá inicio también con una cita de Renan Vega sobre el Fondo Monetario, ¿verdad?, y las deudas, la deuda externa en América Latina.
La deuda externa se ha convertido en el instrumento más poderoso para subordinar un país, para hacerlos perder su soberanía y su independencia, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los principales instrumentos para someterlo, ¿verdad? Con su staff de neoliberales dispuestos a imponer, como lo está explicando el profesor, ¿verdad? Ese conjunto de tecnócratas, ¿verdad? Intelectuales orgánicos, diría Gramsci, ¿verdad? Pensadores que se colocan como neutrales, ¿verdad? Como técnicos que hablan desde la ciencia, ¿verdad? Que por tanto no tienen incidencia política ni intereses políticos, dispuestos a imponer por los medios que sean necesarios los intereses imperiales, ¿verdad? Que ya vemos como Estados Unidos pues lidera el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Desde este punto de vista, la deuda externa puede considerarse como una estrategia de guerra de baja intensidad, ¿verdad? Que la categoría de guerra de baja intensidad fue utilizada por Estados Unidos en los años 80 para dirigir su política imperial hacia Centroamérica, ¿verdad? Que el imperialismo contemporáneo, a la cabeza del cual se encuentran los Estados Unidos, ¿verdad? Libra de manera criminal contra los pobres del mundo, ¿verdad? Eh, en nuestro caso contra las y los pobres de América Latina, ¿verdad? Que producto del paquete de estas políticas neoliberales, pues el proceso estructural desigual de pobreza en nuestra región, pues se ha venido agudizando y como les dije al inicio, pues la promesa del desborde de la riqueza, pues no ha aparecido al día de hoy, después de 40 años, de políticas de modernización, de desarrollo, de gobernabilidad que supuestamente nos trae el neoliberalismo, que ingresa, como lo vemos, mediado por el Fondo Monetario Internacional, con su fuerte política en los años 80, ¿verdad? En nuestro país y en toda la región latinoamericana, en unos países más que otros, unos más lento que otros, ¿verdad? Con la particularidad de cada país, pero que ha sido parte de nuestro proceso de transformación, finales de los 70, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, para entender el proceso, ¿verdad? De América Latina, parto de esta postura de la teoría de la dependencia, ¿verdad? De teóricos como Tetonio dos Santos, Bani Van Birra, reconceptualizada actualmente por autores como Claudio Katz, Roberto Ayala en Costa Rica, entre otros. Y bueno, lo que trata de hacer ver o comprender, ¿verdad? Es cómo América Latina mantiene una relación de dependencia estructural frente al mercado internacional, ¿verdad? Su forma de integrarse al mercado internacional, ¿verdad? Al mercado capitalista es bajo una lógica de relación dependiente, donde se combinan procesos internos, ¿verdad? Y externos en ese proceso. No es un asunto meramente externo, ¿verdad? Es un asunto interno donde las élites de los países de América Latina juegan un papel muy importante y donde los estados latinoamericanos, ¿verdad? Juegan un papel importante en ese proceso de dependencia de nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Y entonces es una combinación de procesos internos y externos que conllevan a estructurar este proceso de dependencia de nuestra vinculación a nivel internacional, ¿verdad? Entonces la teoría de la dependencia nos lleva a preguntarnos qué papel juega el Estado, ¿verdad? En esta relación, y qué papel juegan las élites en este proceso, las clases dominantes, en este proceso que juegan un papel muy importante, ¿verdad? Como élites dependientes, ¿verdad? Pero que acumulan riqueza y que en ese proceso de dependencia, ¿verdad? Que tienen que compartir la acumulación de la riqueza con el capital central metropolitano, pues gesta distintas formas, digamos así, de explotación a nivel de lo interno, conservando sus intereses y a la vez conservando pues un capital metropolitano, ¿verdad? Que extrae riqueza y que logran grandes niveles de desarrollo, entre comillas, de avances tecnológicos, ¿verdad? De desarrollo industrial gracias a pues, la riqueza extraída de nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Y empobrece al interno de nuestra región, pero a la vez se enriquecen las élites, ¿verdad? De forma dependiente, pero lo hacen. Y nuestros estados latinoamericanos ocupando un papel importante, ¿verdad? De accionar a lo interno y a lo externo, ¿verdad? Como parte de esa lógica de la dependencia, en la implementación de una serie de políticas, ¿verdad? Un Estado que busca ser corporatizado por las élites, ¿verdad? Grupos de poder, ¿verdad? Y que tiene un papel general en el proceso de acumulación de capital como Estado de que
como dice Delberto Torres Rivas, que no es soberano hacia afuera y tampoco es nacional hacia adentro, pero el papel que cumple es fundamental en el proceso de vinculación de nuestra región a nivel externo. Entonces, este proceso nos ayuda a entender, ¿verdad?, el proceso de acumulación, ¿verdad?, la función de la lógica y la estructura de clases que se desarrolla en las zonas periféricas, ¿verdad?, y en la periferia de la periferia, ¿verdad?, y algunos países semiperiféricos, ¿verdad?, que esto ha cambiado con el proceso de la globalización capitalista, pues cambia, digamos, a nivel de lo interno y a nivel global el proceso de acomodo, pero estructuralmente, digamos así, se mantiene esta lógica de centro-periferia, de capital metropolitano, la periferia, en nuestra región. Entonces, esta teoría, ¿verdad?, me ayuda a entender, nos ayuda a entender de forma relacional los procesos, ¿verdad?, en esta relación, como les digo, ¿verdad?, y cómo se gestan dispositivos de control a nivel internacional, como lo es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, como parte, ¿verdad?, de ese control para extraer el excedente, ¿verdad?, de América Latina, ¿verdad? El excedente de América Latina se extrae de múltiples formas y una de esas es la deuda externa. O sea, los países de América Latina redirigen sumas exorbitantes al pago de deuda externa, ¿verdad? Y el mayor ejemplo, como lo decía el profesor anteriormente, es Argentina, donde esos recursos deberían de estar dirigidos a la atención de lo social en nuestra región latinoamericana, una de las regiones que invierte menos en política social y que es de las regiones más desiguales del mundo, ¿verdad? Una de las regiones de las más violentas del mundo, ¿ok?, con índices bajos de política social, donde ni en el periodo del auge, digamos así, el Estado interventor logra políticas robustas, digamos. Las políticas sociales logradas en ese periodo fueron políticas siempre, digamos así, con un tono selectivo, nunca alcanzan la universalidad, ¿verdad? En algunos países como Argentina lo logran más, Costa Rica en los años 70 se acerca, ¿verdad? Pero ya luego vienen el periodo de los años 80 y empieza el retroceso, el estancamiento, pues de una política social que nunca logra alcanzar una universalidad como tal, ¿verdad?, en nuestra región. Entonces, y aunado al pago de deuda históricamente, ¿verdad?, de grandes sumas de dinero de nuestra región latinoamericana. Entonces, se gesta o nos ayuda a entender, ¿verdad?, el capitalismo de las grandes corporaciones que se va desarrollando, ¿verdad?, y que se consolida al día de hoy, ¿verdad?, apoyados por el poder político de los estados, que si bien son dependientes, son estados que, como les digo, cumplen un papel muy importante. Entonces, a nivel de lo interno, a través del apoyo del capital metropolitano, pues son estados fuertes. Por eso cuando hablan en Centroamérica de estados fallidos, hay que tener cuidado. Los estados no son estados fallidos, son estados que funcionan bien dentro del marco de las necesidades de la acumulación, ¿verdad?, del proceso histórico, ¿ok? Y son estados que tienden a ser autoritarios, ¿verdad?, en nuestra región, de diferentes formas, ¿verdad? No tenemos dictaduras tal cual, ¿verdad?, entre comillas, como el periodo anterior, pero tenemos golpes de Estado como el de Honduras, por ejemplo, o el de Bolivia, por ejemplo, en el siglo XXI, en plena ola democrática de nuestra región latinoamericana. ¿Ok? Entonces son estados, ¿verdad?, que tienen, que son fuertes al interno, ¿verdad?, y que a nivel externo, si bien son dependientes, pero que cumplen el cumplimiento de ese papel, pues le genera, digamos así, cierta estructuración de accionar a nivel del interno de nuestra región latinoamericana. Y siempre buscando, digamos, y el Estado entendido, ¿verdad?, como ese espacio de pugnas y de redes y de nudos de poder, ¿verdad?, donde convergen una heterogeneidad de actores y de grupos, ¿verdad?, como parte, ¿verdad?, de esas correlaciones de fuerza. Entonces, pues las economías centrales pues se enriquecen a partir, ¿verdad?, de la polarización del mercado mundial que produce esta estructura de dependencia en nuestra región, ¿verdad?, que nuestra región es parte, ¿verdad?, y gesta niveles de productividad y de acumulación distintos, ¿verdad?, que ha mantenido América Latina históricamente bajo una estructura, ¿verdad?, de
primarización de la economía, ¿verdad? Y que en la época actual, ¿verdad? Un avance, digámoslo así, de una economía tercerizada, ¿verdad? Producto de estas políticas neoliberales, donde el desarrollo industrial como tal no se ha logrado, ¿verdad? Excepto con ciertos periodos, en el periodo anterior, en algunos países donde hay un gran avance, ¿verdad? Pero que con las políticas neoliberales, pues, se retrocede nuevamente en el proceso, y eso nos hace, pues, nos sigue manteniendo en lógicas de dependencia a nivel internacional. Y bueno, esto enriquece a los capitales metropolitanos, ¿verdad? Es una estructura, ¿verdad?, que favorece a esos capitales, a la oligarquía criolla, sin duda, ¿verdad? Una oligarquía criolla que actualmente no le interesa el mercado interno, ¿verdad?, sino el mercado externo, es su interés, digamos así, está fuera de, por eso no hay interés, ¿verdad?, como históricamente ha sido, no tiene interés en el desarrollo, ¿verdad?, industrial interno. Ahora no tienen interés en el desarrollo de un mercado de consumo interno, ahora porque su mercado, pues es un mercado externo, ¿verdad? Buscan favorecerse de toda esa política antisesgo, como le llamaban, decía Carlos Ojo, como le llamaban esos tecnócratas neoliberales en los años 80, antisesgo, ¿verdad?, exportador que tenía el país por el proteccionismo que se había generado en el periodo anterior con los gobiernos socialdemócratas, ¿verdad? Dirigidos por el Partido de Liberación Nacional, con intereses de un sector de la burguesía industrial, ¿verdad?, en el país. Entonces, esta estructura, ¿verdad?, de dependencia, ¿verdad?, según los autores y autoras, se agudiza, ¿verdad?, con con el proyecto político ideológico del neoliberalismo, ¿verdad? Viene a agudizar esta estructura dependentista de nuestra región latinoamericana, en el tanto hay un retroceso en procesos de industrialización, en procesos de desarrollo del mercado interno, en procesos de política social, ¿verdad? Entonces en procesos de derechos sociales en el cual esos derechos sociales conglomeran derechos desde derechos laborales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, que habían tenido en unos más, en otros menos, ¿verdad? Cierto avance en nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Y que en nuestro país, pues, han sido importantes, ¿verdad?, hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero que han venido sufriendo un proceso de despojo, ¿verdad? Y que el neoliberalismo es parte de este proceso que agudiza esa dependencia, que se convierte en esa estrategia de despojo de esos derechos, pues, sociales, ¿verdad?, que habían sido conquistas históricas de los sectores populares y de la clase trabajadora de América Latina. Entonces, esa estructura dependiente es agudizada, ¿verdad?, en el marco de esta estructura neoliberal que se empieza a desarrollar en nuestra región, que tiene varias etapas, ¿verdad?, que, como bien lo decía el profesor, Chile es lo que denominan el experimento, ¿verdad?, y a través de una dictadura en América Latina, sus particularidades llevan a que el neoliberalismo se implementa desde dictaduras hasta los inicios, digamos, desde dictaduras hasta regímenes democráticos en nuestra región, ¿verdad? Es una combinación y particularidad que lleva a que nos ayuda a entender el neoliberalismo de nuestra región, ¿verdad? Porque también vino por la sangre, por la violencia, por la desaparición, por el exilio, ¿verdad? Por la eliminación, como dijo Pinochet cuando asume el poder, ¿verdad? Que Pinochet lo primero que dice es que él viene a eliminar el cáncer marxista de Chile, ¿verdad? Y ese cáncer marxista significó la eliminación, ¿verdad?, el exterminio de jóvenes, ¿verdad?, militantes de izquierda de América Latina, la eliminación de toda una organización sindical, ¿verdad?, laboral, partidaria de izquierda de nuestra región latinoamericana, ¿verdad?, grandes exilios, como les digo, desapariciones, y que son los primeros pasos, digamos así, al proceso neoliberal de nuestra región, ¿verdad?, que como les digo, tiene varias etapas y varios procesos, ¿verdad? Luego los 80, que en algunos países empieza a ser implementado a través de estas políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad?, como política antiinflacionaria, ¿verdad?, una política para la estabilización económica, ¿verdad? Luego los 90, un periodo de hegemonía del proceso.
este proceso, ¿verdad?, acentúa esa matriz histórica de América Latina, ¿verdad? Y uno de los elementos que agudiza, ¿verdad?, es pues sus sistemas tributarios regresivos, ¿verdad?, en nuestra región, que ahorita explico un poco más eso. Bueno, este proceso de avance del neoliberalismo ahora tiene, digámoslo así, su antesala en esos préstamos de los años 70, ¿verdad?, donde hay un boom, ¿verdad?, por la necesidad de colocar el capital sobrante, ¿verdad?, la sobreacumulación, ¿verdad? Entonces los países se endeudan, América Latina, como históricamente han tenido problemas de divisa, ¿verdad?, eh, problemas tributarios, ¿verdad? Entonces se endeudan, ¿verdad? Para Costa Rica es uno de ellos, para poder continuar avanzando, ¿verdad?, en el proyecto, en Costa Rica específicamente, en el proyecto de la implementación de ciertas políticas sociales muy importantes en los años 70, ¿verdad?, la creación de FODESAF, LIMAS, la seguridad social a través del régimen de pensiones no contributivo, por ejemplo, entre otros, ¿verdad?, que vienen a ser este, políticas importantes, ¿verdad?, que conforman parte de ese proceso de endeudamiento de nuestro país, que luego va a traer pues una serie de consecuencias en los años 80 y que va a ser paso para avanzar en este proyecto neoliberal. Entonces, como les decía, en el plano económico el neoliberalismo tiene como dos etapas, ¿verdad? Una de los años 80, que es más como de estabilidad, ¿verdad?, donde América Latina busca estabilizarse y Centroamérica, Estados Unidos, un fuerte interés en estabilizar económicamente a nuestro país, ¿verdad?, por la convulso de Centroamérica, ¿verdad?, una revolución en Nicaragua, ¿verdad?, movimientos guerrilleros, grupos guerrilleros en El Salvador, Guatemala, una zona muy convulsa, ¿verdad? Entonces, un fuerte interés de estabilizar, ¿verdad?, como decía el profesor, fuertes inyecciones de dinero para nuestro país y, ¿verdad?, el Fondo Monetario como gran actor de nuestra región latinoamericana, el Banco Mundial, y en Costa Rica, por ejemplo, la AID también, que juega un papel muy importante en este proceso. Y bueno, hay una expansión y hegemonía, ¿verdad?, en los años 90, ¿verdad?, a través del Consenso de Washington, ¿verdad?, donde se implementan pues empiezan a avanzar una serie de políticas económicas que ya se habían iniciado en los años 80 como parte de ese proceso de estabilización, sufre ciertas crisis en el siglo XXI, como les decía, finales de los años 20, principios del siglo XXI, una gran crisis, un gran cuestionamiento, digámoslo así, latinoamericano al neoliberalismo, ¿verdad? Y bueno, el neoliberalismo, estas políticas neoliberales van gestando, ¿verdad?, un retorno a la estructura agroexportadora de nuestra región, ¿verdad?, la producción minera, servicios, ¿verdad?, que se van a ir centrando en el turismo, en el sector financiero, comercio, remesas, ¿verdad?, en nuestra región. Y el neoliberalismo también entendido, ¿verdad?, como un proyecto ideológico cultural, ¿verdad?, que pretende construir una subjetividad, ¿verdad?, un sujeto neoliberal, como parte de las formas de control, ¿verdad?, y las formas de reproducción de esta nueva forma de organización del capital. Entonces hay tres cambios importantes que provocan las políticas neoliberales, ¿verdad?, que agudizan este proceso de dependencia, ¿verdad?, que está en relación con el Fondo Monetario en ese momento y el Fondo Monetario actualmente, ¿verdad?, porque para entenderlo de ahora necesitamos entender todo lo demás. Hay un proceso de desnacionalización de las economías, ¿verdad?, con la privatización, apertura y desregulación, ¿verdad? Este proceso implica una serie de cambios y transformaciones en política económica, política laboral, ¿verdad?, y política social en el proceso de implementación de nuestra región. Una persistencia de la dependencia financiera y tecnológica, ¿verdad?, que continúa en nuestra región producto de ese mismo retroceso que provocan las políticas neoliberales en cuanto al desarrollo industrial, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo social de nuestra región, en cuanto a la inversión social, ¿verdad? América Latina es una de las regiones que invierte menos en, por ejemplo, en ciencia y tecnología, digamos. Y el proceso que provocan los gobiernos progresistas del siglo XXI, donde hay una agudización de la reprimarización de la economía de América Latina, ¿ok? Persiste, digamos así, un neoliberalismo, ¿verdad?,
pero incorporando ciertas demandas sociales y que va a gestar y va a desarrollar pues una serie de políticas sociales de la asistencia social importantes en nuestra región. Entonces ese proceso, como les decía, ahora ha implicado un proceso de transferencia de valor, ¿verdad? Agudiza el proceso de transferencia de valor de nuestra región hacia la metrópolis, ¿verdad? Y una degradación de la clase trabajadora que viene a agudizarse con estas políticas neoliberales que están en relación con el Fondo Monetario Internacional y que van a estar en relación con el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Entonces, como les decía, pero un proceso, se agudiza el proceso de extractivismo y primarización de la economía, sobre todo en el siglo XXI, ¿verdad? Y agudiza la dependencia financiera, ¿verdad?, de nuestra región, ¿verdad?, con la crisis de la deuda, la constante crisis de la deuda de nuestra región latinoamericana, porque hablar de deuda no es ahora, ¿ok? Hablar de problemas fiscales no es de ahora, de nuestra región. Ustedes leen las discusiones de 1990, ¿ok? Y es exactamente la misma temática: déficit, deuda, necesidad de una estructura, de un sistema tributario, ¿okay? Necesidad de avanzar en la reforma del Estado. El Estado es muy grande, ¿verdad? Lo que les planteaba el profesor, hay que achicarlo, ¿okay? Entonces, esta agudización que provoca el neoliberalismo en cuanto a la dependencia financiera, pues nos deja ver la constante la crisis de la deuda que vive América Latina, ¿verdad? Y que nuestro país pues no está exento de ese proceso, y nos ayuda a entender la deuda como una trampa, ¿ok? La deuda como una trampa, ¿por qué? Porque la función del Fondo Monetario Internacional no es si le devolvemos o no la plata, no le interesa tanto si le devolvemos o no la plata, lo que le interesa es las políticas macroeconómicas que nos hacen llevar a cabo. Eso es lo que nos interesa. O sea, lo que le interesa es al Fondo Monetario apliquen los paquetes que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Porque esos paquetes tienen una intencionalidad política. La función del fondo es política, es un asunto político, ¿ok? Y eso, ¿verdad?, lo podemos ver, o más bien, los dispositivos de los cuales se valen, por ejemplo, es la necesidad en los años 80 de la estabilidad macroeconómica, ¿okay? La urgencia de estabilizar macroeconómica a los países de la región latinoamericana, ¿okay? Y eso nos lleva a entender, ¿verdad?, cómo la deuda se convierte en un ciclo, o ha sido un ciclo de nuestra región, ¿verdad?, que no para de crecer, ¿verdad?, tanto la deuda externa como la deuda interna de nuestra región latinoamericana, ¿verdad?, donde se implementa como política, digamos así, antiinflacionaria, necesaria, ¿verdad?, como política antiinflacionaria, ¿verdad?, donde nos obligan a implementar una serie de medidas, ¿verdad?, medidas que han llevado al crecimiento de la pobreza, a la agudización de la pobreza en nuestra región latinoamericana, porque implican el recorte del gasto, y no solo eso, implican el recorte de los ingresos del Estado. Si nuestros estados latinoamericanos, fundamentalmente, sus ingresos tributarios vienen de los impuestos indirectos, es decir, de impuestos al consumo, ¿sí?, y usted le reduce el consumo a la gente por la reducción de gastos, por la precarización laboral, ¿verdad?, por la destrucción del mercado interno, ¿verdad?, producto de estas políticas del Fondo Monetario Internacional, pues entonces nuestros estados tienen menos recursos, ¿ok? Menos recursos para poder invertir. Entonces, ese proceso, ¿verdad?, que provoca, ¿verdad?, que provoca esa reestructuración de la economía, ¿verdad?, esa desnacionalización de la economía empujada por el nacional, implica una disminución del ingreso fiscal, nuevamente. Y entonces, ¿verdad?, esa disminución del ingreso fiscal, ¿verdad?, implica un nuevo ciclo de endeudamiento, entonces un nuevo ciclo de paquetes. Entonces vamos implementando paquetes por paquetes, y Costa Rica le falta implementar paquetes. Y uno de los paquetes fundamentales es la electricidad, ¿ok?, telecomunicaciones, el INS, la banca, ¿ok?, que todavía mantiene, digamos así, cierto control estatal, socavado, ¿verdad?, socavado desde dentro, debilitado desde dentro, pero que lo mantiene. El resto de países centroamericanos, esos ejes están en manos del sector privado, ¿verdad?, que es producto de este ciclo, digamos así, de la deuda que no para de crecer, que se convierte en una especie de trampa. Aplico los paquetes, ¿verdad?, reestructuro, ¿verdad?, genero mayor pobreza,
¿verdad? Estados con menos ingresos, nuevamente crisis, nuevamente necesita el banco, y así vamos constantemente, ¿verdad? En este proceso hasta desmantelar pues los derechos sociales que hemos venido viendo históricamente en nuestra región latinoamericana. Entonces, esas políticas, ¿verdad?, de neoliberales que provocan o que nos llevan a esta trampa de la deuda, ¿verdad?, y que nos dicen que son políticas para el desarrollo, para la modernización, que son pensadas por tecnócratas desde grandes tanques de pensamiento como la Academia Centroamericana, el INCAE, el CINDE, ¿verdad?, de profesionales graduados en universidades prestigiosas de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿verdad?, pues han traído una serie de contradicciones que hemos venido viendo en nuestra región después de 40 años y que provocan las movilizaciones, las rebeliones de nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Continuamos siendo países agroexportadores, ¿verdad?, dependientes de la economía primaria, ¿verdad? Por tanto, intensificó la dependencia nuestra, ¿verdad?, los precios de los commodities, ¿verdad? Implicó el desmantelamiento de la producción local, ¿verdad?, lo que implica la carencia de divisas, lo que nos lleva a tener más préstamos constantemente, y ha sido la implementación de estas políticas ha generado una baja actividad económica. Nunca se logran recuperar los países de América Latina, en su mayoría, con ciertos matices, digamos, nunca se logran recuperar de los índices anteriores a la crisis de los años 80, tanto en inversión social, ¿verdad?, como en crecimiento, ¿verdad? Siempre ha sido un crecimiento muy débil de nuestra región, con excepciones como principios del siglo XXI en algunos países, ¿verdad?, con el alza de los precios de los commodities, por ejemplo, ha implicado, por tanto, incremento de la distancia con los países desarrollados, ¿verdad?, contrajo los ingresos populares, ¿verdad?, vemos sectores medios cada vez más pobres, agudización de la pobreza de nuestra región, el 46% de los niños y niñas de América Latina son pobres, de América Latina, eso es casi el 50%, ¿verdad?, que se supone que era un periodo de auge y de desarrollo, y tenemos 46% de la niñez, aunado a colateralmente explicaciones a culpabilizar a las personas por su situación, ¿verdad?, la individualidad de los temas sociales, desde el discurso de la igualdad, el desempleo, el trabajo informal, la violencia en nuestra región, ¿verdad?, una afectación al consumo que ha conllevado al endeudamiento de las familias en ciertos países como Chile, Costa Rica, ¿verdad?, Panamá, ¿okay?, que son economías altamente bancarizadas, ¿verdad?, y altamente endeudadas, ¿verdad?, su población con altos índices de endeudamiento, y a la vez, pues el auge, ¿verdad?, y la estabilidad y la cohesión, ¿verdad?, y la tranquilidad que el neoliberalismo promete para América Latina, pues no se da, y mantiene, ¿verdad?, ese rasgo autoritario de los estados latinoamericanos, ¿verdad?, combinado con una política social deteriorada. Entonces, el achicamiento del Estado es en lo social, pero en crecimiento del Estado en el aparato represivo. Fuertes sumas de dinero de la mayor parte de los países a ensanchar esa región represiva del Estado. ¿Okay? Y bueno, entonces eso lo podemos ver en diferentes datos, ¿verdad?, de nuestra región latinoamericana, ¿verdad? Llegamos al siglo XXI con altos índices de pobreza, de desigualdad, ¿verdad? El 30% de la población vive en pobreza en América Latina, ¿verdad?, y el 10,2% vive en pobreza extrema, y ahora con otros datos les voy a mostrar cómo post pandemia esto va a aumentar de forma exponencial, ¿verdad? Para el 2014, 46 millones de personas estaban en pobreza extrema, ¿verdad? El 42% de las personas trabajadoras empleadas de América Latina vive bajo del salario mínimo de sus países, ¿verdad? Y la informalidad es una de las características estructurales del mercado laboral latinoamericano, ¿verdad?, que viene a agudizarse con estas políticas neoliberales. Entonces, por ejemplo, la informalidad en Centroamérica va del 44 al 72%,
Honduras con un 70% de informalidad, ¿verdad? El más alto lo tiene Nicaragua, de los más bajos lo tiene El Salvador con 42%, ¿verdad? De informalidad, que con la pandemia viene a agudizarse, o vienen a ser los sectores, digámoslo así, que vivencian la pandemia con más dolor, ¿verdad? Con mayor desigualdad en nuestra región. Bueno, y otros datos del Banco Mundial. Y bueno, entonces eso en Costa Rica, en cuanto a la política social, ¿verdad? Las políticas neoliberales, ¿verdad? Vinieron a gestar una disminución y un estancamiento del gasto social, ¿verdad? En los 80, en los 90 con cierta recuperación en ciertos sectores, pero se estructura un tipo de política social, ¿verdad? Que se aleja de esa política de los años 70, ¿verdad? Se empieza a estructurar una política social más debilitada en la búsqueda de la universalización, ¿verdad? Tanto en salud, en educación como en seguridad social, pero haciendo una política más dirigida a la compensación y atención de lo primario, ¿verdad? A salud primaria, educación primaria, para nuestra región, la asistencia social, la pobreza pasa a ser el problema fundamental de atención, no la desigualdad. O sea, para los neoliberales la desigualdad está bien. Y además tiene que haber desigualdad y ciertos niveles de desempleo. Así lo decía Hayek y Friedman, porque eso genera competitividad entre las personas y por tanto mueve la economía. ¿Okay? Y entonces hay que evitar que las personas se hagan dependientes del Estado. ¿Okay? Entonces por eso hay que evitar las políticas sociales de asistencia, de atención, ¿verdad? De parte del Estado. Cuando aceptan la implementación de política social, digamos así, por ejemplo, asistencial, con las transferencias monetarias condicionadas, es porque se ven obligados por el mismo proceso histórico, porque el proceso se va a desbordar. O sea, la gente en la calle con hambre reclamando, ¿verdad? El proceso termina moviéndose de una u otra manera, ¿ok? Y se gesta sobre todo esa atención, ¿verdad? De las contradicciones desde la asistencia social, ¿verdad? Que empieza a cobrar auge, pero una asistencia social focalizada, ¿verdad? Selectiva, ¿verdad? Dirigida por el Banco Mundial, el PNUD. Costa Rica tiene mucha influencia del PNUD, ¿verdad? También del Banco Mundial en cuanto a política de pobreza. Y como les digo, el surgimiento de transferencias monetarias condicionadas, sobre todo en el siglo XXI, y bueno, Costa Rica que ha sido parte de eso a través de, por ejemplo, Avancemos, en la estrategia Puente, que son políticas dirigidas desde una ideología neoliberal, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a la gente a pescar, ¿verdad? Y no darle los pescados, ¿verdad? Porque la pobreza es un asunto individual y es un asunto de la subjetividad de la gente, ¿verdad? Entonces, se empieza a gestar esta estructuración de esta política social, ¿verdad? Para atender las contradicciones, que es un retroceso, ¿verdad? En cuanto a la forma en que se venía desarrollando, por lo menos en Costa Rica, la política social de los años 70, que era una combinación entre una política que buscaba la universalidad en lo social, en la educación, y una combinación con una política focalizada, ¿verdad? Dirigida sobre todo desde FODESAF, ¿okay? En los años 70. Entonces, bueno, una serie de datos, ¿verdad? De cómo este proceso neoliberal ha venido a acentuar la desigualdad y la pobreza en nuestra región, ha venido a acentuar una economía dual que llaman Luis Paulino, por ejemplo, que la caracteriza de esa manera, ¿verdad? Donde hay un sector moderno, muy moderno, ¿verdad? Que ha sido ganador, ¿verdad? El sector exportador de la zona franca sobre todo, vinculado, ¿verdad? Al mercado internacional, ¿verdad? A grandes transnacionales, algunos y algunas, perdón, el turismo, ¿ok? ¿Verdad? Todo lo que esté ligado a zona franca, ¿verdad? Y, ¿verdad? Una economía altamente abierta, altamente dependiente, con poco crecimiento, con poco desarrollo del mercado interno, fuerte endeudamiento de las familias, donde la pequeña y mediana empresa no sobrevive alrededor de 3 años, como dice el Estado de la Nación, ¿verdad? Con una fuerte bancarización, con un fuerte endeudamiento, ¿verdad? Con población económicamente activa en el sector informal casi en el 50%, con un estancamiento de la pobreza, ahora con ciertos matices, en algunos momentos que disminuyen, el 18, 17%, ahora actualmente el 21%, y una desigualdad que avanza, ¿verdad? Que más o menos Gini plantea que está en el 0,51, ¿verdad? En este momento, donde el 20% de
de los más ricos del país, digamos así, se apropian de aproximadamente casi el 60% de la riqueza de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, algunos otros datos, ¿verdad? Y el Banco Mundial nos coloca en el 2016 como el país número 9 más desigual del mundo, ¿ok? Junto con Chile, ¿verdad? En la región. Este proceso se viene a combinar y viene a agudizar. Jóvenes, me dicen si tengo que ya detenerme. Con el sistema tributario, ¿verdad?, de nuestra región, que viene a agudizar las políticas neoliberales, ¿verdad?, en el tanto que pues socavan, ¿verdad?, o más bien agudizan esa dependencia de nuestra región, ¿verdad?, que hace estados altamente dependientes de lo exportador, ¿verdad?, con sistemas tributarios regresivos. Entonces, esto se viene a combinar, ¿verdad?, con este sistema tributario, ¿verdad?, que no me voy a detener en, que es parte de la región latinoamericana, ¿verdad?, que Costa Rica pues conforma estructuralmente también, y Costa Rica más regresivo que otros países. O sea, Costa Rica, su sistema tributario es más regresivo que la media del sistema tributario de América Latina, y ni se diga de los países de la OCDE de Europa, ¿verdad?, donde la mayor parte, el grueso de los impuestos está en el impuesto indirecto, ¿okay? Y donde existen una serie de exoneraciones que vienen a socavar los ingresos del Estado, ¿ok? Que vienen a socavar los ingresos del Estado anuado a todos esos cambios del neoliberalismo que vienen a, pues, a debilitar aún más nuestra economía, ¿ok? Nuestra economía y por tanto los ingresos del Estado. Pues entonces ahí pueden ver algunos datos, ¿verdad? Las exoneraciones que se dan y quiénes salen ganadores de esas exoneraciones, ¿verdad?, en este proceso, y cómo eso va generando pues una escasez de recursos en el Estado, ¿verdad?, escasez de recursos para la inversión en lo social y escasez de recursos necesarios para el Estado invertir en lo social, en infraestructura, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestro país, ¿verdad?, aunado al crecimiento de una deuda, ¿verdad?, en la trampa de la deuda. Y Costa Rica con la particularidad de una deuda interna que viene creciendo desde los 90, ¿verdad? En la administración de Figueres, ya Figueres muestra preocupación por ese crecimiento de la deuda interna, ¿okay?, que se va a venir a combinar con la deuda externa que va a venir creciendo poco a poco, ¿verdad?, y que la vemos creciendo, por ejemplo, desde el 2008. ¿Okay? Una deuda que se hace insostenible, donde no sabemos quiénes son digámoslo así, a quiénes le debemos a nivel interno, ¿verdad?, que debe estar vinculado muy probablemente a la élite financiera, ¿verdad?, de este país, y en la cual la mayor parte de nuestros recursos se dirige a pagar esa deuda con un sistema tributario regresivo que se agudiza producto del proyecto político neoliberal, ¿verdad?, y que ha venido socavando pues, la política social en cuanto a derechos sociales de la población. Y bueno, entonces, unos datos del Banco Mundial, ¿verdad?, de cómo Costa Rica tiene los índices más altos, uno de los índices más altos ¿verdad?, de intereses, ¿verdad?, que la hacen altamente vulnerable, y cómo ha venido creciendo. Y luego algunos datos de cómo en América Latina, producto de esta estructura, ¿verdad?, en la cual entramos en una pandemia, ¿verdad?, en una pandemia donde venimos de 40 años de recortes en la salud, en la educación, en la asistencia social, en la seguridad social, ¿verdad?, en sistemas tributarios regresivos, en políticas desnacionalizadas, sin recursos, y nuevamente hay que acudir pues, al Fondo Monetario Internacional, y pues los datos, ¿verdad?, de nuestra región son sorprendentes, no, son, nos deja ver la estructura desigual, la matriz histórica de América Latina. O sea, es lo que nos muestra. Esa es América Latina, ahora la caída del PIB, ¿verdad?, por lo altamente dependiente de las exportaciones, ¿verdad?, el aumento de desempleo en 11,6 millones de personas, ¿verdad?, el aumento de la pobreza según la CEPAL, ¿verdad?, va a llevar a más o menos 29 millones más de personas en pobreza, alrededor de 16 millones más de personas en pobreza extrema, 24 millones de empleos se han perdido en nuestra región porque son empleos flexibilizados, precarizados, ¿verdad?, y fundamentalmente la población en el sector informal. Y bueno, en Costa Rica el proceso de pandemia ha venido a agudizar pues esa estructura, ¿verdad?,
desigual en lo social, en lo económico y en el sistema tributario, ¿verdad? Que viene a agudizar el problema estructural que se venía colocando desde el 2008 con la huelga y, ¿verdad? Caemos al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con esa estructura, con ese proceso histórico, sin recursos, nuevamente la trampa de la deuda, negociando un préstamo que viene a agudizar la desigualdad y la pobreza, más impuestos en la clase trabajadora, ¿ok? Siguen estando exoneradas las zonas francas, sigue estando el Estado sin recibir los ingresos suficientes, ¿ok? Y sigue prevaleciendo la estructura abierta que nos tiene en este momento, pues, como nos tiene, ¿verdad? Y los elementos que conforman el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, donde hay una serie de decisiones políticas, que falta por hacer a los neoliberales en este país. Privatización de electricidad, telecomunicaciones, EMIS, la banca, educación, salud, okay, en nuestra región. Y cierro con un cuento corto de Bertolt Brecht. Ahora comprendo este sistema, no es nuevo. Por otra parte, hace mucho que se le conoce, pero en su parte externa y no en su íntima estructura. Algunos, muy pocos, están sentados arriba, abajo yace la gran mayoría. Los de arriba gritan a los de abajo, suban, así estaremos todos arriba, nos diría el Banco Mundial y nos dice Carlos Alvarado. Algo que parece un camino oscuro, o más bien una tabla que, si se observa más detenidamente, tiene todo el aspecto de un columpio. Todo el sistema es en realidad un sub y baja, cuyos dos extremos dependen uno del otro. De modo que los que están sentados arriba mantienen esa posición gracias a los que están sentados abajo. Pero si estos quisieran subir y abandonaran su lugar, los de arriba tendrían que ceder sus puestos. Por eso, finalmente, los de arriba quieren que los otros permanezcan abajo por toda la eternidad, para que no puedan elevarse hasta ellos. Y es preciso también que los de abajo sean más numerosos, porque si no la tabla oscilaría, ¿sí? No es más que un columpio, dice Bertolt Brecht, y la caricatura de Quino, donde pues la estatua de la libertad es como un caballo de Troya. Y eso sería.